Hola a todos, mucho gusto en saludarlos, chicos. Mi nombre es Ángel Arturo, para los que no me conozcan, y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos aquí a Francisco Zúñiga, que es un experto en budismo zen y también es psicólogo clínico. Muchísimas gracias, Francisco. Voy a leer su semblanza para todos ahorita. A ver, es psicólogo clínico egresado de la UNAM en 1975. Actualmente es el director de IPSIC, que es el Instituto de Psicología Contemplativa y Psicoterapia Zen México. Ha sido miembro de diversas asociaciones profesionales, entre las que se encuentran ESOMAR, European Society of Marlec Research, este, SCIP, Society of Competitive Intelligence Professionals, ITZI, International Therapy, perdón, Zen Institute, API o AP, no sé cómo se API, pronuncia. era la API. API, ok, vale. Y Asociación de Psicólogos Industriales, entre otras. Al mismo tiempo dirige Trendscope 360, Advanced Business Consulting, y ha sido colaborador de diversas instituciones como asesor y director, entre las que se encuentran IFF, Burnett, Hart, Scully, McCabe, Dancer, Fitzgerald, Sample, entre otras. Y paralelamente ha sido director ejecutivo de SIM, Consejo Interreligioso de México, y representante del budismo en la misma organización. Es miembro de la CBM, Comunidad Budista de México, y director del Ishin Denshin, Dojo Zen Rinzai Laiko, desde hace más de 15 años. Muy bien, muchísimas gracias, Francisco. Muchas Es un honor gracias. para mí y un privilegio tenerlo aquí. ¿Vale? Igualmente para mí estar en este programa. Gracias. Entonces, la primera pregunta es, a grandes rasgos, para las personas que no sepan, ¿qué es el budismo en general o el Buddha-dharma? Bueno, el budismo como tal, o Buddha-dharma, porque pues sí, Ujú. el budismo nunca se autonombró como Sí, budismo, casi exacto. como cristianismo y otros, ¿no? Sí. El Buddha-dharma es el camino del Buda. El Buda es un epíteto que Ujú, significa despierto, el que ha despertado. No es ujú. nombre no es un nombre propio, es un sustantivo que lo que indica es precisamente el que está, el estar despierto a la realidad tal y como es, comprender la realidad, ¿no? Sí. Entonces el Buda Dharma es Ujú. una hace poco más de 2500 años y Sí. que lo inicia un hombre en la India, en la Nepal, Ujú. en la búsqueda primero de resolver sus propias dudas existenciales y con ellas también las dudas que curiosamente son dudas y sensaciones y percepciones acerca de la realidad de toda la humanidad, por lo cual se coloca al Buda Dharma no como una creencia, religión o un tipo de filosofía local, sino es más bien de tipo universal. Aquí hay que Sí. distinguir, el budismo como tal se ha ganado un lugar como religión, es la tercera religión más numerosa del Sí. planeta, pero este, no tiene como figura central a una deidad a la cual adorar. Claro. Entonces, entraría en las denominaciones de las religiones no teístas. Hay varias, ¿no? Pero entre Sí. estas está el budismo. Pero Ujú. el punto detrás de todo esto es que hay religiones que son étnicas, que se caracterizan por estar muy localizadas en ciertas regiones del mundo, otras que son de carácter universal, que es dentro de las que caería el budismo, Ujú. que aplican a cualquier persona en cualquier lugar del mundo, porque de lo que habla es de la mente humana. Se Claro. diría inclusive que el budismo o Buda Dharma es la primera aproximación, eh, yo diría, pragmática y objetiva, casi científica, porque no había método científico en esa época, pero casi Ujú. científica, que lo ha ido comprobando la ciencia a lo largo del tiempo, curiosamente, Exacto. Sí. acerca de la mente, ¿no? Porque Claro. aparte, una de las cosas que más ha intrigado a las personas es el funcionamiento de la mente
de los sentimientos, de las emociones y de desactivar, entre otras cosas, el sufrimiento causado por, sobre todo, nuestros propios pensamientos. Entonces, Claro. de eso trata el budismo o Buda Dharma. Hay extensos estudios muy, muy interesantes a Ujú. partir de una de las aproximaciones que se le llama Abhidharma, que eso Ah, es sí. el análisis de carácter filosófico y epistemológico acerca de la propuesta que tiene el budismo para el cese del sufrimiento humano. Wow, qué belleza. La verdad, sí. Es una tradición riquísima, ¿no? Precisamente enfocándose en la conciencia, ¿no? Como en su centro. Ujú. Muy bien, Así gracias, es. Francisco. Y dentro del budismo Buda Dharma hay varias ramas, ¿no? Y como leí en su semblanza, usted se especializa en el Zen, ¿no? Estoy en Ujú. lo correcto, Exacto. entonces, muy bien, quisiera preguntarle qué es el Zen o de qué se trata en general y cuáles son Ujú. sus diferencias con otros tipos de budismo, ¿vale? Claro. Bueno, mucho se ha Mm. escrito del Zen, ¿no? Inclusive Sí, basta meter la palabra Zen sí, en Google y van a salir todo tipo de cosas, ¿no? sí. Desde tés, ¿no? Ah, sí. Para aliviar El la ansiedad, que es estrés, muy sí, zen, hasta sí, hay muchos memes, ¿no? Que dicen, ¿andas sí, muy zen o qué, no? sí, ¿Sí? sí, Bueno, cierto. es muy curioso. Bueno, si dividimos un poco la parte histórica, ¿no? De cómo, qué es lo que sucedió con el budismo cuando se inicia, es que al principio, pues el Buda era el Buda y sus seguidores, ¿no? Que andaban Ujú, un poco en una ruta, ¿no? ujú, Pues, llamémosle, casi no de conversión, porque lo que hacían era retirarse a meditar en los ujú. bosques, pero iban haciendo como un circuito, visitaban las mismas ciudades año tras Sí, año. Hay que recordar que el Buda, a partir de su momento de su iluminación, alrededor de los ujú, 29, 30 años, sí, dura casi 50 años más haciendo esto, hablando con personas comunes, con gobernantes, con hombres, mujeres, con quien fuera, ¿no? Pero sí, dentro de todo esto, cuando el Buda muere, surge una primera, eh, pues, preocupación de qué va a pasar con el budismo, es lo que se preguntaban sí, sus seguidores, ¿no? Entonces hacen sí, un concilio, ¿no? Hacen sí, un primer concilio, y empiezan a decir, bueno, vamos a reunir lo que Buda dijo, no lo que nuestro maestro dijo, y se empiezan a escribir. Y se hacen grandes grupos, ¿no? De sí, escritos. Primero, lo que son los escritos que les llaman el Sutta Pitaka, ¿no? Que son sí, escritos de lo que el Buda directamente dijo. Después otro de las enseñanzas propiamente monacales, ¿sí? sí, Las instrucciones para los monjes, ¿no? sí, Esta parte pues es muy interesante, pero aplica para los monjes, no para los laicos, ¿no? Aunque hay una sí, versión condensada de solo 5 preceptos para los laicos. Y luego una última parte que se arma, que es la parte que tiene que ver con la ordenación por temas o temática, ¿no? Como que sí, reordenaron la parte de los sutras, ¿no? Para analizarlo por temas y que fueran como un área casi de discusión filosófica en esta sí, última parte, para entenderlo mejor y poderlo sí, comunicar mejor. ok, Bueno, a partir de esta primera parte surge el primer movimiento del budismo alrededor de, pues no sé, unos 100 años después, entre la muerte del Buda y unos 100 años después, surge el primer movimiento. Y este sería el movimiento Theravada. Tera sí, significa antiguo o los maestros antiguos, ¿no? Entonces sí, el movimiento Theravada dura casi 500 años con una sí, serie de escuelas allí internamente, ¿no? sí, Y derivado de esto surge un segundo énfasis ujú, de enseñanza que se le llama Mahayana. sí, Maha significa gran y Yan significa vehículo. Entonces, en el sí, Mahayana empieza a hacerse un énfasis diferente en el aspecto compasivo. sí, Y la parte más alta de esta enseñanza la representa el Zen. Pero el Zen hay que entender oh, un poco de dónde proviene la palabra Zen, ¿no? sí, claro, En la metodología para poder
alcanzar un estado de percatación al cual nos referimos al principio, se le ujú, llama el triple vehículo, que tiene que ver primero con la meditación tal cual, con aspectos éticos, ¿no? Con las normas de ujú. comportamiento, que son lógicas, que son como derivadas de un proceso lógico Sí, autorreflexivo, y sí, luego al final de esto viene la sabiduría que esto provoca. Son los tres entrenamientos: ética, sí, meditación y sabiduría, ¿no? sí, Entonces, como parte de esto, el detonador principal es la meditación, que para el budismo está sí, dividida originalmente, para los Theravadas, en dos partes. Una que le llaman shamatha, que es de ujú, integración, es como sí, tranquilizar el cuerpo, la mente, armonizarlos, integrarlos, con el ujú, propósito de preparar el terreno para que venga ujú. el segundo tipo de meditación, que es reflexiva, que a esta se le llama Ah, vipassana. La sí, meditación vipassana lo que hace ya es coloca una temática, por ejemplo, la naturaleza impermanente de la vida. Se sí, empieza a meditar sobre ella, pero una vez que ya ha logrado uno calmar la mente, claro. integrarla, entonces ya puede uno meditar en algún tema en específico. Entonces, a la palabra al tema de la meditación, originalmente se le denominaba en sánscrito con la palabra jhana, Sí, de, D-H-A-Y-A-N-A, ¿no? ok, Jhana, Yana, que sí, también lo escriben a veces la DH como J, ¿no? ok, Jhana o Jana, sí. ¿sí? O Diana Esta también, he palabra en escuchado, ¿no? sánscrito, Ajá, ¿sí? Esta sí, palabra en sánscrito, jhana, pasa en estas ruta de 500 años de, de la India, Nepal, mm, Tíbet y hacia China, pasa sí, con el nombre en China, con el nombre de Chan. Jhana pasa como Chan. Y luego ah, de China baja a Corea, ¿sí? sí, Que pasa con el nombre de Sean, y de ahí sí, pasa a Japón con el nombre de Zen. Ese es el wow, origen de la palabra Zen, que sí, Zen, en pocas palabras, es meditación, es absorción meditativa, pero metodológicamente hablando, de sí, tranquilidad, de armonización y de reflexión. ok, Entonces el Zen surge en esto y privilegia dentro de la práctica sí, la meditación, con el propósito, uno, de que podamos cultivar ujú, algunas cualidades mentales que pues al principio sí se hacían mención de ellas, pero que después las expandieron como las paramitas. Paramita significa perfección. sí, ¿Sí? sí, Entonces, perfeccionaron ciertas cosas, entre otras, la generosidad, el énfasis de la energía y, por supuesto, sí, la compasión, que ese es el principal objeto del Mahayana, sí, ¿sí? Y por eso es ajá, que se le como el vehículo, porque enfatizaba la compasión humana en esta segunda época. Y la ujú, primera era la iluminación individual, ¿no? ok, El lograr convertirse en un arahat. En la sí, segunda es lograr convertirse en un bodhisattva, en un ser de sí, compasión. Y la sí, tercera gran ola, que surge más o menos unos 1000 años después del Buda, un poquito más, sí, es ya lo que le llaman el Vajrayana, el camino sí, del diamante, el camino que es muy notorio actualmente en el mundo, que es el ujú, budismo tibetano, ¿sí? sí, ok, Y es muy notorio, pues más por otra cosa, por el personaje del Dalai Lama, el Panchen claro, Lama y otros grandes lamas que enseñan de una manera más ritualista la forma de aproximación hacia las verdades, como para tratar de potencializar la forma de meditación, para hacerla sí, mucho más profunda y efectiva en su ok, formación, ¿no? Entonces, la sí, parte mahayana, que es lo que le llaman budismo tardío, sí, surge el Zen y concretamente en Japón, sí, subsistiendo en la actualidad en dos grandes escuelas, una que le llaman Soto Zen y otra es sí, Rinzai Zen. ok, Soto Zen es muy notorio en las prácticas, en las fotografías, lo pueden ustedes identificar, sí, porque ven a las personas meditando frente a una pared. sí, ¿Sí? sí,
De meditando y espaldas al prestada a la centro, pared, dice, pues ¿no? como por qué, ¿no? Y la del Sí, Rinzai no se medita frente a la pared, sino se medita casi en dos filas, frente a frente, ok, pero tienen como objeto de meditación una cosa que se llaman koan, que es una especie de sí, acertijo que tiende a eh, contribuir a que nuestra mente, que es discursiva, regrese y se resetee, ¿no? En lo que sí, se llama la mente original o mente búdica. Ese es el sí. principio detrás de los koanes, ¿sí? Entonces, Oh, básicamente por eso de esos tratan estas dos grandes sí, aproximaciones, aunque en el fondo sí, tienen el mismo principio, el énfasis en la meditación. ¿Sí? claro, claro, muy bien. Qué increíble. Entonces, su enfoque principal es reflexionar en primera instancia acerca de una historia. No entiendo qué es el Koan, es un acertijo, Ujú. una historia que implica un acertijo que va a llevar a la interrupción o a la suspensión de la mente conceptual, del pensamiento, ¿no? Racional. Entonces, Exactamente. va a florecer Sí, la conciencia más profunda, ¿no? Ok, sí, muy te bien. voy a poner Y un ejemplo. sí, ¿Cuál es el sonido de una sola mano aplaudiendo? claro, el silencio, ¿no? Bueno, yo diría no que no hay sonido. Ahí está, ahí está una trampa, ¿sí? Te voy a Ajá, decir por qué. Porque ajá, nuestra mente, sí. digamos, cognitivamente tiende a llegar a una solución como inmediata. Es decir, pero si me Ah, estás claro, diciendo el sí, sí, sonido, sí. entonces, ¿cuál es el sonido del silencio? ¿No? Y no el de Garfunkel, ¿no? Sí, De los ah, sonidos ya. del silencio, ¿no? Sí, Sino, si hay una respuesta, si hay una respuesta a esto que no está ni en las manos, ni en la palabra sonido, en esta construcción sí, metodológica de esa pregunta que hace un maestro a un discípulo. Y sí. esa es la palabra uno. ¿Cuál Mm, es el sonido de una sola mano aplaudiendo? Allí tiene que ver con el uno y su mm, relación con el todo, ¿sí? Es como el ejemplo que está aquí atrás. sí, Este cuadrito que vemos aquí, ajá. en japonés se le llama enso. Enso significa Enzo. vacío, ¿sí? Y Oh, vacuidad que está, si ves, no está perfectamente cerrado, no está cierto. hecho con un compás, sino debe ser pintado con una brocha en tinta china en un solo trazo y dejarlo abierto. Sí, La vacuidad para el budismo es esencial para entender, sobre todo sí, en el budismo zen, en el budismo mahayana, que es la posibilidad de que todas las cosas puedan existir. sí, Pongo un ejemplo, la sí. utilidad de un vaso, ¿sí? Que Ajá, generalmente tengo un vaso siempre aquí, ¿no? Es que esté sí, vacío. claro, Si está vacío lo puedes llenar, si está lleno no lo puedes llenar. Entonces la claro. utilidad del universo es que esté vacía las cosas, inclusive nuestra propia mente, para que pueda entrar los conceptos acerca de la realidad, pero de una manera no conceptual, ¿sí? A Sí, pesar de que acabo de decir la palabra concepto, pero es sí, no conceptual. Tiene que ser experiencial. El sí, contacto con la realidad tiene que ser experiencial. claro. Sí, Y sí, sí. para esto lo favorece este tipo de cosas que desactivan esta mente reactiva que el Sí, ejemplo acaba de ser muy sí, patente. Te hago sí, la pregunta, contestaste de inmediato y te digo, cierto. si yo fuera tu maestro decente diría, no, Sí, regresa, siéntate y continúa indagando en tu mente qué significa este koan. ¿Sí? sí, sí, Ahorita lo expuse muy brevemente, es mucho más profunda y de mayor sí, implicación la respuesta, porque decir, bueno, es la palabra uno, pero ¿qué significa el uno para el sí, Zen? ¿Sí? sí. Porque Sí. además allí no hay una concepción binaria de Ay, se trabó, maestro, no lo estoy escuchando. uno, el uno de todo el universo, y es mucho más profundo que eso. Sí. Ay, perdón, maestro, le escuché la última parte, se trabó Ajá. cuando después de que dijo de qué es el uno. Ajá. Ah, ok. Sí, anda un poco inestable el internet. Sí, Bueno, sí, precisamente es que es un uno que rebasa la simple concepción de que el universo todo está como una sola unidad. ¿Y qué sí, significa esto? ¿Sí? Es como si yo te dijera, es diferente una gota de agua de mar al océano. mm, sí,
Pues Si en está, su si esencia es yo diría que no, ¿verdad? Pero sí, que no, ¿verdad? ajá, sí, Hay gota, pero hay océano, ¿no? Hay dos sí, cosas. Sin sí, embargo, las dos, cuando hay una ola y se reintegra la espuma y se lleva la gotita, ¿cuándo dejó de ser océano? Y si claro, esto lo transportas a la humanidad, a nuestra existencia sí, impermanente, que decimos somos como una gota de existencia en un mar de existencia, sí, no hay ¿cuándo diferencia, dejamos? No hay diferencia, pero entonces, ¿por qué tanto miedo a la muerte? claro, Es como ese momento del regreso de la ola a una existencia mucho más elevada que es el uno, ¿sí? sí, oh, Ahora, por wow, eso es sí, que es sí, mucho más profundo, solamente con ese solo koan se derivan una gran cantidad de realizaciones mentales de entender la ujú, naturaleza de las cosas, ¿sí? claro, sí, wow, Ujú. muy bien, eso sí que es muy profundo, ¿no? Pues sí, Y muy sí, así, y práctico, así o debe sea, ser, ¿eh? sí, 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 exacto. Algo que me llama la atención de Zen, yo estoy aquí viendo las preguntas siguientes. Algo que me llama la atención de Zen es que es muy práctico, no es tanto teórico. O sea, sé que sí estudian sutras, pero el Ujú. énfasis está en vivirlo, como usted dijo, es la práctica, ¿no? Ujú. Sí, exactamente. Hay un poeta por ahí que dice Sí, un poeta japonés precisamente, que decía que de qué sirve poder recitar todos los sutras si no tienes la oportunidad siquiera de morder con tus propios dientes, ay, teorizar y ajá, decir, aquí tengo la enciclopedia de la manzana, ¿no? Hay claro, tantas variedades, pero si no sabes ni a lo que sabes, no es experiencial, de nada sirve que claro, recites todo ese conocimiento académico, ¿sí? claro, Entonces, sí, por eso es pragmático, es totalmente práctico, sí, ¿sí? sí. Eso es lo que más me llama la atención del Zen, sí es. Yo Ujú, siento más afinidad con esa corriente de budismo. Bueno, también me gusta el Theravada, pero sí, esa parte ujú, práctica me encanta. Sí, muchas gracias, maestro. exacto. Sí, De nada. muy bien. Entonces, ya mencionamos, bueno, ya nos comentó que la práctica principal es concentrarse en un koan, en los koanes, pero me preguntaba si hay otras prácticas aparte, como otras así, no solo esa, porque tengo Claro. entendido, por ejemplo, he visto que hay prácticas como del kyudo, que es como de practicar tiro con arco o Ujú. caminar alrededor del dojo, ¿no? Entonces, pues me preguntaba cuáles son las más fundamentales o más, practicadas en el Zen, ¿no? Sí, es como te decía yo, el Zen lo podemos dividir, o sea, hay algunas prácticas de la Sí, escuela Soto, ¿no? Que sí, ahí tienen una práctica que se llama Shikantaza, Shikantaza significa solo sentarse, ¿no? ok, Allí nuevamente es observando la naturaleza cambiante de las cosas, en donde ves que de repente está una persona sentada junto a una cascada o en un río y está observando allí para sí, entender qué es lo que tiene que ver con la impermanencia, ¿no? Ahí claro, está, sí, siendo testigo de la vida tal y como se presenta, ¿no? O ve sí, las nubes, o ve el transcurrir de las personas en un pueblo, ¿no? sí, O directamente, inclusive, enfrentarse hacia la muerte y permanecer tranquilo y ecuánime y observando. Esto es muy de la tradición, tanto Theravada como posteriormente Soto, ¿sí? sí, En el caso de Rinzai, que sí se medita con un koan, es solamente una parte. Pero las dos escuelas, tanto Soto como Rinzai y sus derivados, que es el Obaku y otros, ¿no? sí, Y unas relacionadas, que son Tendai y Tierra Pura, que también existen allá en Japón y en China, sí, tienen como base fundamental el que la práctica de la meditación es en todo momento, sí, ¿sí? En ok, todo momento, ¿qué significa? sí, Que tienes prácticas activas, ¿sí? ujú, Y prácticas sedentes, ¿no? En donde estás en sí, una posición sedentaria, como por ejemplo puedes estar sentado o puedes sí, estar simplemente parado sí, y meditando, ¿no?
y sí, otras que son en movimiento. Por eso también se habla mucho de cosas como que hacer la limpieza del doyo es meditar también, eso es zen, ¿sí? sí, Preparar la comida es zen. El tiro con sí, arco es zen, el kyudo. sí, El sí. ikebana, el arreglo de las flores, es zen, ¿sí? Wow. Preparar la Sí, sí, ceremonia sí. del té es zen, porque tiene que ver con la actitud mental con que lo estás haciendo. Sí. Wow, sí, ¿Sí? precisamente con atención plena podemos decir, ¿no? Efectivamente, pero la atención plena no entendida nada más desde la perspectiva del anapanasati o satipatthana, que ahora Sí, se le ha entendido a esto como mindfulness, ¿no? Y si sí, entendemos el mindfulness en toda su extensión, dentro sí, de del sutra del satipatthana, vemos que sí. solamente corresponde mindfulness a la primera parte. Ok, Y todo lo demás que tiene que ver con el desarrollo del contacto, con el contenido de los pensamientos, con la forma en que estos transforman la mente, con sí, la reflexión acerca de la naturaleza, no solamente impermanente, sino vacía de las cosas, sí. y toda esta última parte del Satipatthana no se atienden exclusivamente con el mindfulness. Mindfulness Ok, es muy útil, yo lo sí, diría es solamente es introductorio. Para el ok, Zen, sí, la mente atenta es casi una actitud que se desarrolla y te lleva sí, casi toda la vida a poderla desarrollar. No es como sí, una técnica que es, a ver, vamos a aprender a hacer el anclaje. Ahora, sí. atención a la respiración. Ahora, no, 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 Ok. no, sino que es en todo Es momento. una, sí, claro, sí, es una forma de vida, ¿no? Se convierte en esto, porque finalmente, por ponerte un ejemplo, si yo hice Ujú, la acción de tomar la, eh, la taza con la mano, en ujú. esto hay no solamente el efecto de la atención y la intencionalidad que hay detrás de tomarlo esto con la mano, sino también de que haya un beneficio al final de cuentas para esto, para todos los seres sensibles. ¿Sí? Sí. No nada más es para Ah, mí. sí, Ajá. sí, sí. Es Ok, decir, si claro. yo voy a tomar un alimento, es para el beneficio de los seres sensibles, porque Sí, yo me voy a hacer bien, voy a estar en condiciones de salud tal que me va a permitir ayudar a otros. claro. La mayor Sí. parte de la práctica de mindfulness está centrada solo en el individuo. Sería casi el enfoque Theravada del Arahat. Es Ok. tranquiliza tu mente para que tú solito te ilumines. Mientras que en el Zen te diría, si lo haces Lo- para ti, pues está bien, pero no sí, tiene mayor mérito. Para el ya. Zen es haz todo para beneficio de todos los seres sensibles. ¿Sí? Claro. Que es esta parte de la bodhicitta, ¿no? Precisamente. Este estado mental. Efectivamente. Sí. De alcanzar la Ujú. iluminación para el beneficio de todos los seres, ¿no? Efectivamente, pero eso es algo que se hace de manera Sí, automática y consciente. Por eso decía que inclusive cuando se habla de preceptos budistas para los laicos, son 5, todos sí. tienen una lógica detrás de ellos de orientar la mente, el cuerpo y la palabra de la persona hacia el beneficio de todos los demás. ¿Sí? Sí, sí, qué interesante, sí, sí, transformar la motivación por completo, ¿no? Ajá, exactamente. Ahora, en esto no hay nada de tipo romántico, ¿eh? No hay nada Ajá, romántico. Es, como decíamos, ¿en qué sumamente sentido? pragmático. Sí, no hay Ah, como la sensiblería de decir, es que es bueno ser piadoso, es que ah, es ya, bueno tener una conducta compasiva. No, no, no. Todo eso hay sí, que no sé, quitarlo. Eso corresponde a, como dirá por ahí una persona que yo conozco, eso es de otra ventanilla, ¿no? Eso no ok, corresponde a la ventanilla del budismo. Pero el budismo sí, es, tienes que hacer esto porque es congruente con la naturaleza generosa y compasiva del universo. Si tú no estás entiendo, haciendo así, es como si empezaras a correr en el sentido contrario de hacia dónde va dando vueltas la Tierra. ¿Sí? sí, Queriendo sí, contrarrestar, ser claro, diferente, decir, pues yo hago lo opuesto. Siendo sí, uno, como mencionábamos, como esto, siendo uno lo más el congruente océano, con todo el universo, es ser compasivo sí, y generoso. Es como el sol.
¿no? Sí, El sol no sí, distingue en dónde caen los rayos que emite, ¿no? No, simplemente los lanza y hacen bien. Esos rayos hacen bien a nuestro planeta, producen, favorecen la producción de fotosíntesis, nos dan oxígeno, producen sí, que nosotros tengamos vitamina D, pero no lo hace con esa sí, intención, lo hace en una gran generosidad, como si fuera una persona, pero no lo es, pero es la sí, muestra del universo de la generosidad y abierta a todos. Entonces claro, nosotros nos hacemos armónicos en este uno hacia el todo, ¿no? Por eso sí, es el uno en el todo. sí, Ves ahí la amplitud y la sí, profundidad del concepto de este simple símbolo, sí, ¿sí? sí, 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 es increíble, sí, es Ajá. profundísimo, es la esencia, ¿no? Ajá. Entonces, con esto, a dónde quiero llegar? Que uno puede Ujú, tener una práctica, ¿no? Al principio sí, para mejorarse uno con las prácticas de mindfulness, pero tiene que seguir profundizando, seguir ampliando, seguir perfeccionando, pero llega un momento en que inclusive te olvidas de que estás haciendo el bien para otros porque ya es parte de tu naturaleza. sí, Un ejemplo como lo tienes ahorita en tu canal, ¿no? sí, sí, Mucha gente exacto, se puede beneficiar de lo que tú estés compartiendo. sí. ¿Cuánto te estás ganando con eso? Estoy seguro que Ahora no no gran mucho, cosa. nada. Es que No, vamos empezando nada, ¿no? apenas también. Exacto. Y está bien, porque es Sí, sí, como una sí, semilla. claro. Aquí me gustaría ponerte un ejemplo muy, muy interesante que tiene que ver con el bambú japonés. Sí, El a bambú ver. japonés es una semilla que tú la Ajá. siembras y le empiezas a regar, le pones su abono y todo esto, y entonces te Ujú, esperas y dices, a ver, voy a ver si ya salió un brote, pues le voy a dar un mes, ¿no? Y sí. observas y al mes no sale nada. Sigues Sí, regando, sigues poniendo y todo esto, y sí, pasan 3 meses, y ves, sí, y nada. Y pasa sí, un año, y nada. Y sí. pasan 6 años y nada. Y al séptimo año empieza a salir apenas un Wow. pequeño brote. Y en cosa de menos de 8 semanas, 9 semanas, alcanza una altura casi de 10 metros. Wow. Wow, qué ¿Sí? increíble. Sí, es precisamente Y por eso perseverar, ¿no? tú has visto que en Japón hay Sí. un gran parque que tiene un paseo, lo sacan mucho en las Es- fotografías. Tú pon bosque de bambú Ajá. japonés y vas a ver vas a ver un Ok. paseo muy bonito, muy arreglado, pero es un bosque, te imaginas la cantidad de paciencia que pudo tener para sembrar esa cantidad de semillas y esperar que salieran, y luego el Sí, cuidado que se necesita, porque claro. tienes que cortar Sí, los que ya murieron y sembrar sí, nuevas y volver a esperar que salgan. Esa es parte de la psicología y la mente del japonés, resultado del shintoísmo, del- del budismo y de sí, el propio enfoque que tienen como nación, ¿no? sí. Sí. Qué increíble. Wow. Ujú. Sí, deberíamos parecernos más en esos aspectos a ellos, ¿no? Deberíamos integrar esta parte de la cultura a la nuestra, Ujú. ¿no? Exactamente, Sí, precisamente, exactamente. sí, ese es el propósito de mi canal y de esta entrevista en general, ¿no? De hecho, se llama Vida Mindfulness ahora, este, Ujú. pero también me gusta retomar el budismo porque son sus bases y entre más se alimente de eso, no solo el aspecto de la conciencia plena estrictamente o el sati, sino la Ujú. sabiduría, el entendimiento del karma, incluso de más cosas, la compasión, el amor bondadoso y todo esto, va a ser cada vez más rica y grande, ¿no? Entonces, Ujú. Así es. sí. Así es. Sí, además entendiendo que mindfulness es la palabra en inglés, ¿no? Es Ah, muy claro, sí, comercial. sí, Hasta sí, suena sí, sí, bonita, ¿no? sí, sí, Pero sí, cuando le llamamos ya atención plena o atención consciente, como que ya resuena en nosotros otra cosa, que no nada claro, más sí, es estar atento, ¿no? Sino es hacerlo de una manera consciente a ciertas cosas, ¿sí? sí, Es sí, como te decía, si tú te vas a poner a cocinar, imagínate, tomas la verdura, vamos a suponer una zanahoria, y la ujú, cortas conscientemente, ¿no? La estás sí, cortando conscientemente. Pero además es muy curioso porque cuando se hace así,
aumentan tus niveles de eficiencia, haces los cortes Sí, más parejos, se reduce la posibilidad de que tengas un accidente, que te cortes tú mismo claro. por estar haciendo rápido, sino lo haces conscientemente y además al ponerle esto, le estás poniendo una intencionalidad a esos alimentos. De si que los Sí, preparé conscientemente, me los voy a comer conscientemente. Entonces se claro. va potencializando esta capacidad de tu mente de poder focalizar. Sí, sí. ¿Sí? Concentrarse, sí. Y Ujú, experimentar la realidad, ¿no? En plenitud. ujú. Aquí hay algo que a mí me gustaría poderte añadir en ese sentido. Claro, La sí, sí, primera vez sí. que yo veo el tema de la meditación hace muchos años, Ajá. este, empezó con algo que empieza con todo, para todo el mundo que yo he podido ver que más o menos es una constante, que empieza Sí, con la curiosidad. sí. ¿Qué es esto de la meditación? Es Sí, como cuando me decía mi mamá, te portaste sí, mal, vete a tu cuarto a meditar, ¿no? sí. Significa reflexionar acerca de mi comportamiento o qué es, ¿no? Sí, sí, Entonces empezó por curiosidad, por saber, bueno, ¿qué es la meditación? ¿Qué sí, entienden por esto? Y pues sí, obviamente hay diversas, diríamos, interpretaciones de la meditación, ¿no? En el yoga, sí, ¿no? Hay una cantidad, en Kundalini, pues hay meditaciones para todo, ¿no? E incluso en las tradiciones eh, hispanoamericanas y concretamente precolombinas, hay muchas formas de meditación también, ¿no? sí, Pero yo dije, bueno, ok, vamos a ahondar, vamos a ver de qué se trata. Entonces comienza con curiosidad. Después de la sí, curiosidad empiezas a tener una práctica, ¿no? Empiezas a andar en la práctica y se empieza a descubrir cosas. Primero, que la mente está hecha una chiva loca, ¿no? sí. Anda como cabra en Claro, cristalería como el y no la puedes domar, ¿no? sí, Entonces uno empieza a tratar de controlar esta mente que es la mente dispersa, ¿no? sí. Cuando se comprende la mente dispersa, empieza ya Ujú. uno a enfocarla. Entonces, después de mente dispersa, viene mente enfocada. Sí, Pero no lo puede sostener uno mucho. Entonces, después de esto, uno aprende a tener lo que se llama esfuerzo sostenido. sí, Un proceso, ¿no? Entonces, ya que tienes el claro. esfuerzo sostenido, entonces ya Ujú. puede surgir en ti la concentración. Sí, Ya cuando se tiene, pero hasta ese punto, ¿cuánto has recorrido, no? Entonces, hay exacto. gente que quiere concentrarse desde el principio y obviamente va a fallar y se va a desesperar. Es decir, no, Sí, yo no sirvo para esto. Pues tiene que sí, recorrer este camino. Ya que encontró claro. la concentración, tiene que aprender a selectivamente dirigir esa atención concentrada en ciertos objetos, ya sea la respiración, ya sea el Sí, cuerpo, los latidos, un sonido, ¿no? Fuera de él, una luz, una vela, lo que fuera. sí, Se tiene que aprender a hacer esto hasta ese punto. Ya que ya sí, hay esta concentración, hay que soltar la concentración y entonces entrar directamente en el terreno de la mente. Hasta allí, todo eso es casi preparatorio de llegar a la sí. verdadera meditación. En el momento que ya Wow. has logrado eso, tú ya Sí, puedes empezar a entrar en tu propia mente y sí, empezar a observar los objetos mentales que están pasando, cómo surgen y cesan en la mente. Ya sí, no nada más la atención dispersa, sino qué objetos mentales surgen, qué pensamientos, qué sentimientos, qué sí, emociones, y aprender a comprenderlos y en sí. algunos casos amplificar los buenos y en otros casos desactivar los que no son tan buenos, ¿no? Claro. Sí, Sí, los estoy que muy enojado y pues es que no fue sí, justo que me hicieron tal o cual. ¿Cómo lo desactivo? Y lo vas aprendiendo cuando ya tienes este nivel de tranquilidad y de sí, capacidad de concentración, pero es hasta ese punto. Y ya sí, después de eso, ya se puede llegar a un punto de lo que supuestamente enfatiza el Zen, que es observar de manera activa la mente primordial, ¿sí? La mente sí, búdica que sí, todos tenemos. Pero fíjate, claro. todo el trayecto que tienes que recorrer, por eso es un Sí, entrenamiento. ¿Sí? claro. Sí, sí, sí. Y ya Qué cuando increíble, estás pero eso. allí, pues Ajá. hay que esperar a que, Sí, a que suceda la famosa iluminación, ¿no? claro, sí, 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 que va a surgir naturalmente, ¿no? Ujú. O sea, después de este Así proceso. es. Sí, precisamente, si no me equivoco, son las etapas de desarrollo del shamatha, ¿no?
No esta solo el parte shamatha, del... Ajá, no bueno, solo el primero, shamatha. Ajá. sí, Primero primero es nada, shamatha, ajá, luego exacto, vipassana por ahí en el medio y al final ya sí, propiamente vamos a mm, llamarle así, la convivencia íntima con tu mente original. claro, ¿Sí? ah, qué Que esto bello. ya no es ni shamatha ni vipassana, es totalmente zen. ¿Sí? Sí, sí, muy bien. Y también supongo que coincide con el Dzogchen, ¿no? También que solo hablan de esa parte de Así es. conocer la conciencia primordial, ¿no? O sea, al final todo El coincide, Dzogchen es al precisamente final. el zen Ajá. tibetano, ¿eh? Ah, ok. Ok, muy bien, ¿Sí? sí, eso me da una nueva perspectiva, sí, precisamente. Sí, 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 porque se habla Sí, es una forma precisamente. diferente de decirle a lo mismo, pero es Exacto. exactamente es ese mismo enfoque. ¿Sí? Sí, 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 muy bien. Qué bello, sí es lo más importante, ¿Sí? ¿no? Muy bien. Entonces, maestro, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Este, aunque esta ya la vimos, la relación entre el budismo zen y mindfulness como una corriente occidental, ¿no? O sea, bueno, vimos como un poco Mm. de la parte del marco teórico y práctico del budismo, de dónde surge, que es como las Ujú. primeras porciones del camino, pero en general, cómo nace mindfulness del budismo, ¿no? Porque ese es su origen, ¿no? Bueno, sí, hay mucho, mucho escrito en esto, con John Kabat-Zinn, Sí, que él es un médico, y cómo sí, utiliza una parte de lo que era su experiencia meditativa para desactivar sobre todo los estados de estrés, que es una aplicación práctica que es muy buena, sí, que, pues vamos, a lo que lleva o ha llevado a las personas es a una aplicación casi clínica o terapéutica de esto. sí, sí, Lo claro. cual, como digo, no está mal, pero no es el objeto propiamente de la meditación budista. Es decir, si Sí, dijeran, ok, es como cuando la gente le pregunta a uno, cuando van comenzando, oye, ¿cómo te fue con la meditación el día de hoy? Ay, pues me sentí muy bien porque me sentí muy tranquilo. ya, Mm, sí. No ¿Y es qué más? todo, ¿no? Sí, ¿Y qué más? Pues sí, sentirse tranquilo es un beneficio, es como una cuestión adicional, pero no es el objetivo central. claro, claro, Sin claro. embargo, con el mindfulness para la reducción del estrés, pues se lo hace Mm, totalmente metodológico para eso, ¿no? sí, Y sí, también el para otras objetivo. cosas, ¿no? Lo cual no Sí, está mal, digo, no, no lo critico, no está mal. Lo que sí sí, critico es que lo han comercializado hasta el aburrimiento. sí. Sí, sí, sí. Ofrecen mindfulness para todo, hasta para la calvicie, ¿no? Para el pie de Ah, atleta, ya, sí, sí, sí. mindfulness para todo, ¿no? Sí, Pero, sí, como sí. digo, clínicamente las pruebas que se han hecho y todo lo que tiene que ver con la aplicación, diríamos, virtuosa, preparativa de la mente, como para lograr niveles de realización más altos, para eso es para lo que debería estar el mindfulness, ¿no? Sí, Sí. exacto, sí, precisamente es bueno, en comparativa, el budismo tiene una meta mucho más alta que los procesos de terapéuticos o estas intervenciones Ujú, enfocadas en la ansiedad, nada más, por ejemplo. Y el ujú. objetivo del budismo, o sea, no es solo trascender la ansiedad, que sí, pero no es lo primordial, es conocer tu verdadera naturaleza permanentemente y liberarte del sufrimiento irreversiblemente, ¿no? Claro, claro. Sí, y Sí, como te digo, y en última instancia, que ese ujú, liberarte del sufrimiento sea en beneficio de otros, ¿sí? sí, Porque si no nada más es para ti, pues está bien, pero pues no tiene sí. mayor impacto porque tú te vas a morir, ¿no? Ah, Como todos los entiendo, seres del ya, planeta, sí. nos vamos a morir. La única forma en que este comportamiento sea virtuoso es que beneficie a otros, ¿sí? Claro, Si sí, solamente dices, yo practico esto para yo sentirme más tranquilo, más, está bien, es útil, ¿sí? sí, Pero si no pero vas a hay dejar nada que, detrás de esto, sí, 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 ¿sí? claro, sí es que hay que influenciar también al mundo, ¿no? Compartirlo, no solo el conocimiento, sino el estado Claro, de conciencia, ¿no? claro, claro, así es. Así Sí, es. sí, Que sí. esa es la principal, fíjate, cuando tú analizas el budismo, Ujú, como escatológicamente, como en profundidad, dices, bueno, ok, ¿cuál es la propuesta? La propuesta del budismo es como dijo el Buda, yo solamente he sí, enseñado una cosa, el cese del sufrimiento, ¿sí? sí,
todas las herramientas para el cese del sufrimiento. ¿Okay? ¿Por qué? Sí, Porque le interesaba no dejar de sufrir él, sino que todos los demás que huyeran de eso dejaran de sufrir, que hubiera claro, una, eh, un enfoque virtuoso acerca de la vida y que no se estuvieran ni flagelando, ni victimizando, ni atormentando con esos mismos sufrimientos, ¿no? sí, Entonces, el budismo lo que tiene es, como digo, es totalmente directo y pragmático. Es, si vas a estudiar es para que haya un cese del sufrimiento real de esto, ¿no? claro, Y por eso es que se deja de especulación de, oye, ¿hay Dios o no hay Dios? ¿Hay eternidad o no hay eternidad? No. Lo que entiendo. interesa es que tú y que yo y otros dejemos de tener el sufrimiento humano y que podamos Sí, ayudar inclusive a que los animales, el propio planeta en su proceso de calentamiento no sufra, sino sí, contribuir a una estabilidad para que sirva ese planeta para los que sigan, ¿no? claro, claro. Ujú. Sí, es más Entonces, que eso, ¿no? Que una persona nada más. ujú, así es. Muy bien, gracias, Francisco. Y tal vez yo creo que ya hemos como recorrido muy bien, así como un trayecto muy completo, bueno, en relación a mindfulness y a grandes rasgos lo que es el Zen. Y Ujú. quisiera preguntarle finalmente cuál es su práctica contemplativa cotidiana. Sí, esto es lo que siempre le pregunto, bueno, como si hubiera hecho muchas, va una, pero siempre quiero preguntarle a las personas que invitan a las entrevistas cuál es su práctica contemplativa diaria y qué cambios han visto en sí mismos a lo largo del tiempo, qué les ha funcionado, cuáles han sido lo más difícil y, y los resultados, las Ujú. recompensas, por decirlo así, ¿no? Que no es el objetivo aferrarse al resultado, pero pues trae un beneficio, ¿no? Sí, indudablemente que trae un beneficio. Te diría, si quisiera portarme muy, muy zen, te Sí, diría, no he obtenido nada, sí, sí, yo sé, ¿sí? Si pero fuera el ha caso, ¿no? perdido otras cosas, ¿no? Por Pero he ejemplo, perdido muchas otras cosas más. Exacto, ¿no? sí, Entonces, sí, es una respuesta muy zen esa, ¿no? Pero a lo que voy es sí, a esto. ¿Cuál es mi práctica? Mi sí, práctica es la meditación Zen Rinzai, ¿no? Dentro sí, de este enfoque a partir de la reflexión meticulosa de textos que lleguen a desactivar la mente reactiva. ok, Porque en mi experiencia clínica como psicólogo clínico, he visto que lo que sí, más daña la mente de las personas es lo que le llaman en inglés overthinking, el sí, sobrepensamiento. sí, sí, Y que la única forma de enfocar esto de una manera virtuosa para que nuestros mismos procesos existenciales sanen es a través de esto, de la desactivación de esto. Y yo lo he logrado a través de la práctica cotidiana, casi te diría yo en cualquier momento, de, sí, la, de este proceso a través del enfoque de la escuela Rinzai, ¿no? ok, Claro, reconozco los beneficios y las ventajas de otras escuelas, ¿eh? Pero mi práctica es esta. claro, ¿Qué beneficios he ok, tenido? Primero, el poder, primero, solucionar problemas personales sí, y después ayudar a otros en la solución de sus propios problemas. ¿Sí? sí, Clínicamente, yo he podido, te voy a hacer una pues, ejemplificación de cuál es el beneficio formal clínicamente que yo he podido obtener de particularmente del budismo zen. Y por eso es que dirijo Psicoterapia Zen México, ¿no? Que es sí, una parte del Instituto de Psicoterapia Zen Internacional. En mi sí, especialidad he podido lograr con esto una alta tasa de efectividad en el manejo de la depresión, de estados sí, de ansiedad, de sí, estrés postraumático y sí, sobre todo también de algunas cuestiones que son que son pues prácticamente poco abordadas desde el punto de vista clínico, que es la fragmentación de la personalidad. sí, sí, ¿Sí? sí, wow, sí, Pero que que con el reducen, Zen sí, Zen y concretamente el Buda Dharma, ¿no? Se pueden sí, abordar y se pueden de alguna manera ayudar en el proceso psiquiátrico. Ya, fíjate, ya hablé aquí ahora, no de psicología, sí, sino de psiquiatría,
¿no? En Sí, el proceso psiquiátrico para que sí. esa persona sufra menos en este proceso. ¿Sí? Oh, wow, qué beneficio. Sí, o sea, qué virtuoso, ¿no? Es esa parte de beneficio a todos. Así Pues es. muy bien, muchísimas gracias, Francisco. Pues yo creo que ya recorrimos todas las preguntas que tenía, que siento que son que van al corazón de la situación, ¿no? ¿Qué es el Zen y Ujú. cómo nace mindfulness de esa parte, por ejemplo? Entonces, para finalizar la entrevista, pues quisiera preguntarle, este, cuáles son sus redes o algo así de su trabajo para que la gente si quiere contactarlos, o algo así para terapias o algo que Ujú. en ese respecto, cómo lo puede localizar, ¿no? Bueno, pueden dar conmigo en Facebook, ahí están también todos mis datos. Estoy como Frank Zúñiga, o Zúñiga, ¿no? Y entre Sí, paréntesis van a ver ahí el nombre que yo tengo de la tradición zen a la que practico, que se llama Ikkyushin. Entonces van a ver Frank Zúñiga, Ikkyushin, ¿no? Ahí lo pueden vale, ver. También estoy en Twitter, en @Frank Zúñiga, ¿no? ok, Y arroba no Francis, tengo página, ok, no tengo página de internet. Tuve, pero ya en este pero momento no le sí, encontré ninguna utilidad, ¿no? sí, 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 Y en Instagram no tengo nada, ¿no? Prefiero concentrarme en ok, esto. Y sí, pues me pueden localizar también, tú tienes mis datos telefónicos por si sí, alguno quisiera contactarme, para que claro, cuando te los pidan a ti directamente, tú se los puedas proporcionar. claro que sí, ¿Ok? vale, muchísimas gracias, señor Frank, fue un gusto para mí, y la verdad, Igualmente. y bueno, tal vez una preguntita también, ahora que me preguntó esa parte del aplauso, me nació un Ajá, interés por practicar el Zen, así, o ya lo tenía, pero ajá. por esa práctica, ¿no? Entonces, si yo y cualquier otra persona quisiera empezar a practicar Zen con con un maestro, por ejemplo, ¿a dónde nos podríamos orientar? Mira, con mucho gusto. Mira, en México existe una cosa que se llama Comunidad Budista de México, que agrupa Ok, las principales escuelas y organizaciones e instituciones budistas, ¿no? Casa sí, Tíbet, Centro Budista de la Ciudad de México, Centro Zen de sí, México. Agrupa el dojo que yo manejo, que se llama Ishin Denshin, ujú, y que ahí están todos los datos. Pueden entrar directamente a comunidadbudistamexico.org. sí, Ahí es la página oficial y ahí viene el directorio de todos los grupos, ¿no? ¿Sí? Hay sí, grupos que se ah, ok, reúnen. Ahorita, afortunadamente, ya están empezando a abrirse las reuniones presenciales, pero casi todos sí, nos estamos reuniendo los practicantes vía Zoom, casi todos, ¿no? Yo, de ok, hecho, en el grupo que yo manejo, nos reunimos los días martes a las 8 de la noche ok, y todo es vale, por vía Zoom. ¿Sí? muy bien, Y muchísimas estás gracias. cordialmente invitado, ¿eh? Con mucho gusto. Muchísimas gracias, sí, yo creo que sí, la verdad, sí me interesa mucho, entonces, yo creo que sí me meto, ¿vale? Varios miembros de la Facultad de Psicología y del Instituto de Psicología Contemplativa están meditando conmigo en el dojo. Qué ¿Sí? padre, sí, 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 le voy a escribir para eso, ¿vale? Cómo no, con mucho gusto. Muchas gracias, Frank, sí, pues le agradezco muchísimo esta entrevista, la disfruté mucho y pues estamos en contacto, ¿vale? Le agradezco muchísimo y pues ahí tienen todos ustedes, chicos y chicas, sus datos. Y si quieren seguir practicando y explorando el Zen y la psicoterapia contemplativa, ¿vale? Muy bien, Muchas gracias. muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, maestro. Nos vemos después. Que estén muy bien todos. Felicidades. Feliz semana. Gracias igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Mm.